Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Con ustedes, el hermano Fabio. Saludos cordiales. Les habla su amigo Fabio Arguedas. Gracias por estar en audiencia con el programa. El programa pasado dije que iba a hablar un poco sobre y entonces vendrá el fin, de Mateo 24:14. Hemos hablado sobre el texto, en total sobre el texto bíblico de Mateo 24:14, y lo hemos desmenuzado en unos 3, tal vez con 4 programas. La idea es escudriñar el texto adecuadamente, darle el tratamiento sano de interpretación, de hermenéutica, para una buena comprensión para el oyente. Hoy vamos a ver y entonces vendrá el fin. Les dije anteriormente que entre el testimonio que se tiene que dar a las naciones, que creo que ya eso quedó claro, aunque a grosso modo, y el fin, hay un preludio de tiempo. No sabemos cuánto es ese preludio, en realidad, no es algo inmediato. En ese preludio de tiempo, en ese impas de tiempo, el creyente tiene que cuidarse, tiene que guardarse, mientras que espera la venida del Señor. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Esa gran prueba va a ser para probar a los moradores de la tierra, no va a ser para el pueblo cristiano. Sin embargo, hay algunas escuelas teológicas importantes de igual forma. Creo que la pluralidad en la doctrina es muy buena. No es que se toma como falsa doctrina, se toma como doctrina. Y el cristiano debe conocer variables doctrinas. En el derecho no solamente existe un abogado para derecho agrario, para derecho penal, sino existen muchos abogados para varias facetas del derecho. Existe abogado notario, igual en la medicina, existen médicos de diversas medicinas, de diversas ramas en la medicina general, ginecología, obstetricia, cardiología. Así es la Biblia. En la Biblia tiene que existir variedad de doctrinas, porque nosotros tenemos que tener un panorama concienzudo para que usted pueda tomar decisiones doctrinales que le van a ayudar a la vida. Usted no puede quedarse solamente con una interpretación, porque sería un cristiano pobre en interpretación, pobre en doctrina, un cristiano flaco. Como el cristiano que no ora es un cristiano débil. El cristiano que no escudriña las escrituras es un creyente sin conocimiento. El conocimiento es importante porque las escrituras dicen que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces el conocimiento nos libera. Nosotros somos liberados por medio del conocimiento. Si nosotros llegamos a la plenitud de un gran conocimiento, de un conocimiento bueno, es llegar hasta la medida y la estatura de Cristo. Cuando la Biblia habla llegar hasta la estatura, no está hablando de una superespiritualidad como lo han hecho creer hoy en día las iglesias, sino cuando usted llega a un conocimiento exacto, a un conocimiento apropiado. Cuando una persona crece y va al kinder, luego va a la escuela, luego la persona va a la primaria, a la secundaria, luego la universidad, y ya luego toma sus profesiones y varias carreras de doctorado, licenciatura. La persona se va haciendo en la vida, la persona se va formando progresivamente. Así son las escrituras. Debemos de irnos formando progresivamente. El entendimiento tiene que irse renovando constantemente,
porque si no nosotros nos oxidamos espiritualmente, y si usted se oxida, si yo me oxido espiritualmente, cualquier viento de doctrina que viene por ahí, pues nos bota al suelo muy fácilmente. Entonces les digo que existen varias escuelas de interpretación en cuanto a lo que es el fin, el arrebatamiento, cuando ya la iglesia se tiene que ir. Obviamente hoy el tema no va a ser tocado completamente porque es un tema primeramente de cuidado para tocarlo por tanta variedad que existe y todas las iglesias no piensan igual, entonces sí hay que tocarlo muy detalladamente. Entonces vamos a hacer seguramente varias sesiones del tema. Son palabras muy complicadas, espero que me entiendan. El premilenialismo que se enseñó desde el siglo I y el siglo III, enseñan que el evento de la venida de Cristo y la resurrección son un solo evento. No se daban muchos detalles, solamente un evento. ¿Por qué no se daban muchos detalles? Bueno, porque eran escuelas de interpretación y en realidad no había mucha materia, solamente la materia apostólica, que aún los libros no lo tenían para entonces como lo tenemos ahora. Entonces se quedaba la gente solamente los cristianos del primer siglo y hasta el tercer siglo, con los que decían los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que estoy hablando de los apóstoles, ¿verdad? Después la era patrística, la era de la iglesia, y así consiguientemente ellos creían que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia eran solo un evento, pero sin dar muchos detalles al respecto. Luego viene el amilenialismo, que cree igual, solo que creen que la resurrección es un evento general. O sea que cuando Cristo venga, viene por su iglesia, sucede el arrebatamiento y todos los muertos van a resucitar de un solo. O sea, los que están en Cristo y después los que no están en Cristo, va a ser un evento como lo dice Daniel, y los muertos resucitarán. No es un evento general. Primeramente habrá un episodio resucitados, luego habrá otro episodio resucitados, pero eso es un tema que lo trataremos progresivamente. Lo que yo quiero es hacerles ver que hay varias escuelas de interpretación y usted va a elegir la tuya. Espero que sea una elección buena la que hagas. El milenialismo, el postmilenialismo, eso se mostraba desde el siglo XVI hasta el siglo XIX aproximadamente. Luego viene el premilenialismo, que ese era desde el siglo XIX y se mantiene hasta el siglo XXI, hasta nuestro siglo, que es que la resurrección y la venida de Cristo son dos eventos completamente diferentes, son distintos. La iglesia del Señor va a ser llevada cuando en la primera resurrección va a ir 7 años y medio a ser guardada. No detalla dónde, no da detalles suficientes, pero sí va a ser guardada. Y después de eso va a venir el Señor ya a reinar sobre toda la tierra. Pero existen sus convergencias en todas esas, porque en alguna creen, por ejemplo, los arminianistas creen que en el día que el Señor venga va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Obviamente no va a ser así. Son diferentes escuelas teológicas. Nosotros lo que tenemos que establecer en estos programas es dónde está la verdad bíblica, y lo vamos a hacer. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente, pero hay que hacerlo con tranquilidad, con tiempo, con prudencia, porque no se les puede dar de una sola vez la carne, de un solo momento al niño cuando está tomando leche, ¿no? Se le ahoga, entonces es imposible. Tiene que ir, como decía ayer, el texto creo que es de Proverbios 4:18, si no me equivoco. Usted me corrige con tus escrituras en tu casa, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la enseñanza de las Sagradas Escrituras es como la luz de la aurora, que nos va aumentando cada vez más la luz. Conforme vaya creciendo la ciencia, nosotros vamos expandiendo el conocimiento bíblico, y esto es así, dicho sea de paso.
Ahora, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En realidad los cristianos del primer siglo y segundo siglo sufrieron mucho. En muchas palabras, pérdida total. Perdieron sus vidas, perdieron sus bienes, perdieron sus familias. Y todo eso por causa del Evangelio. Sufrieron de verdad bastante. Fue una enseñanza muy buena que dieron sus vidas por las enseñanzas que dieron, porque al Imperio Romano no les servía el tipo de enseñanza que ellos estaban dando. Porque todas las riquezas, todos tenían que tributar al Imperio Romano, al Imperio de los Césares. Entonces, el cristianismo enseñaba que había que ayudar a los pobres, pero el romanismo enseñaba que había que ayudar a los Césares. Entonces era una enseñanza al revés, completamente, la enseñanza del Evangelio. Jesús sabía que la enseñanza del Evangelio del Reino iba a traer muchos problemas y iba a traer la muerte. Por eso en Mateo 10:28 dice que no hay que temer a los que matan el cuerpo, porque el alma no la puede matar, sino había que temer al que podía matar el alma y el cuerpo. Y usa una frase ahí que a mí no me gusta usarla, porque esa frase pues no es una frase bíblica, es una frase pues desde el año 390 para acá, cuando San Jerónimo hizo una traducción de la Biblia al latín, usó la palabra infierno, pero esa palabra infierno no debería ir en las Biblias originales, porque la palabra infierno es una frase latina y la Biblia no se escribió en latín, se escribió en hebreo, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, fue traducida al latín, no fue escrita en latín. Por lo tanto, la frase infierno no debería existir en nuestras Biblias. Pero eso es parte de la crítica textual que ya eventualmente la haremos. Entonces, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Jesús les decía que no temieran al hombre, al Imperio Romano. Ellos podían matar el cuerpo, y de hecho los primeros cristianos murieron atormentados, murieron en la arena romana, murieron siendo mártires, siendo lapidados, como Esteban, que murió lapidado, morían crucificados, morían guillotineados. Había muchas formas de darle muerte a los creyentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque ellos guardaron la palabra de la paciencia de Dios. ¿Cuál era la palabra de la paciencia? La prédica del Evangelio. Ellos fueron los que llevaron el mensaje de salvación a la gente que se perdía. Ellos eran los que guardaban esa palabra de paciencia. La palabra de paciencia es que Dios es tan misericordioso que tiene paciencia para con todos los hombres, como dice Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento. Entonces, al Jesús saber que al ellos enfrentarse con el Imperio Romano, con ese mensaje, iban a sufrir la muerte, entonces él dice, no sufran, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden tocar. El alma es una cosa y el cuerpo es otra. Luego vamos a detallarnos bien en el tema del cuerpo y el alma y el espíritu, porque son tres cosas diferentes, ¿verdad? Por eso dice la Biblia en Tesalonicenses que hay que tenerle el cuerpo, alma y el espíritu completamente consagrados para la venida del Señor. Pero ya luego tocaremos esos temas. Por ahora quiero explicarles bien el tema de Apocalipsis 3:10. Los que van a ser guardados de la hora de la prueba van a ser guardados porque guardaron la palabra de mi paciencia, que es la evangelización a nivel mundial. Muchos de los discípulos de Jesús sufrían el mensaje y ellos sabían que el mensaje de Jesús era rudo y ellos sabían que por el mensaje de Jesús iban a sufrir. Ellos sabían que por esbozar el mensaje de Cristo iban a sufrir persecución.
Entonces, una vez en San Juan 6:60, le dicen a Jesús, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Hoy en día la palabra es fácil para las gentes, porque las gentes van a las iglesias a cantar y aplaudir. Van a las iglesias a sentirse un rato bien, un rato en confort. Después que llegan a las casas, siguen siendo lo mismo que eran. No hay como una innovación al creyente. El creyente ha cogido el cristianismo como una religión más, y el cristianismo no es ninguna religión. El cristianismo es un estilo de vida. Usted tiene que vivirlo con todos sus semejantes. O si usted no lo vive con todos sus semejantes, no está viviendo el cristianismo. Pero como era tan difícil vivir el cristianismo con sus semejantes, como Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo de limosna a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, Mateo 18:18. Era muy difícil, era muy duro. Para el rico fue muy duro y él prefirió no seguir a Jesús que vender todo. Entonces el mensaje del reino era brusco, era agresivo. Por eso dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios se hace fuerza y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Porque los valientes son los que toman determinaciones. Los valientes son los que toman decisiones espirituales que han de dar un giro de 80 a la vida de cada quien. El ser cristiano es tener un completo cambio en la vida de uno, y es un completo cambio, es de luchar contra uno mismo, luchar contra el pecado, luchar contra el mundo, luchar contra el mismo diablo. Entonces es duro, el mensaje de Cristo es duro. O sea, no es de cantar y aplaudir, es de hacerle frente a la vida, al diario vivir, al amor, cada uno con cada uno. Es tan duro la palabra de Dios, pero es tan duro de verdad. No es fácil, hay que sufrirla, Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz, viva y eficaz. Y cuando llega la palabra de Dios en una forma eficaz y con vida, dice que esa es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Yo sé que usted conoce los cuchillos y las espadas que son de un filo, pero la espada de 2 filos es muy difícil. Es una espada que corta para adelante, corta para atrás, corta para los lados, para todos lados. Así es la Biblia para todo lado corta. No ve clase social, no ve rangos, no ve profesiones, no ve estatus. La Biblia corta a todo lado. La Biblia es un mensaje para el mundo entero. Era un mensaje para los emperadores, era un mensaje para los fariseos, para los saduceos, era un mensaje para los menores, para los mayores. Por eso dice la Biblia que vi a los muertos grandes y pequeños, porque el mensaje del Señor es un mensaje para grandes y para pequeños. En el mensaje del Señor no se excluye nadie de ninguna edad. Desde que usted nace, dice la Biblia que hay que instruirlo desde pequeño para cuando usted grande no se aparte. Desde que usted nace tiene que ser instruido en las Sagradas Escrituras para bien suyo. Entonces dice que la Biblia es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que dice que penetra hasta partir el alma. Penetra hasta partir el alma. Imagínese usted qué es el alma. El alma no la conocemos, pero la palabra penetra hasta el alma. O sea, llega hasta donde está el alma. Por eso dicen, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma es de la palabra de Dios. Solamente la palabra puede profundizar el alma. El alma es lo que queda con vida cuando la persona muere. Dice Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu a Dios quien lo dio. Entonces el alma es lo que le hace frente a la palabra, y la palabra es la que va a ver lo que hay en el alma, tus pensamientos, tus deseos, tus buenos propósitos, tus malos propósitos. Por eso dice la Biblia en Jeremías, dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Por más bueno que se crea una persona, su corazón, su alma, sus pensamientos, sus sentimientos pueden ser malos, muy perversos, o pueden ser buenos, muy buenos. Por eso es que la palabra de Dios siempre se va a introducir
en nuestras almas como espada de dos filos. Y dice que va hasta el espíritu, va hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios cortante y eficaz penetra el alma y va hasta el espíritu, penetra los tuétanos. Eso es la palabra de Dios. No es leerla, no es abrir el Salmo 23 o el Salmo 91 y dejarlo ahí mientras duermes y esperando que el ángel de Jehová esté con usted. No, no es eso. Tal vez a ustedes los han engañado un poco, o tal vez no, tal vez tienen una buena doctrina. Pero si usted cree que vivir la Biblia es simple y sencillamente abrirla en la casa con una candela, mira, estás muy equivocado. Y yo espero quitarte el error con las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es para su alma. Si usted está viviendo momentos de persecución, momentos de angustia, momentos de enfermedad, malos momentos económicamente, que todo el mundo lo tenemos, es el momento para que la palabra de Dios comience a penetrarte y comience a dirigirte y comience a decirte por dónde debes de andar. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Pero si en usted no opera la palabra, usted va a sufrir igual que el mundo. Voy a poner un ejemplo de todo esto, materia que he hablado ahorita, y es Noé. En los tiempos de Noé usted lo puede ver en Génesis, sobre todo en Génesis 6, donde habla ya del arca, cuando Dios le dice a Noé que iba a destruir a la raza humana porque el hombre se había ido con el pecado hacia lo más profundo. Entonces Dios le dice a Noé que construya una arca y le da todas las medidas, muy específico Dios, con todo lo que tenía que ser bien forrada con brea. Le dice que tiene que haber una ventanita arriba en el arca, las medidas y las especies que iba a meter en el arca, pero le dice que se meterá él más 7 personas, serán guardadas. ¿Por qué? Dice la Biblia en 2 Pedro 2:5, dice que Noé era un pregonero de justicia, dice que Noé era un predicador de justicia. Para los tiempos del Génesis, Noé predicaba justicia. Imagínese que la palabra de Dios, aún si Cristo haber venido, ya Noé predicaba justicia. ¿Cómo predicaba Noé justicia? Noé no tenía la Biblia, no tenía la Torá. ¿Cómo predicaba Noé justicia? Es increíble el texto que dice Pedro. Noé predicaba justicia con su vida, con su testimonio, con su diario vivir, con su familia, predicaba justicia. Él era un ejemplo para las gentes de su tiempo. Entonces dice que por ser pregonero de justicia, por no andar conforme a las cosas del mundo, como dice la Biblia, que no hay que conformarse a este mundo, porque dice que el mundo es enemigo con Dios. Y si usted es amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios, así que es muy peligroso ser enemigo de Dios. Dice que no era pregonero de justicia y por solo ser pregonero de justicia, salvó a 7 más de su familia. Usted por solamente ser pregonero de justicia y por vivir la palabra puede salvar a su familia. Dice la palabra de Dios que Pablo le dijo al carcelero, sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Usted al venir a Cristo y al salvarse, usted no solamente va a ser salvo usted, va a entrar en la promesa de salvación toda tu casa, que es importante. Si usted se salva, salva a tu esposa y salva a tus hijos, porque comienza usted a ser un pregonero como Noé, a dar testimonio en tu hogar, a dar testimonio en tu comunidad, a dar testimonio en tu cantón, a dar testimonio en tu país. Entonces usted comienza a ser un pregonero, un predicador. Pero ya hoy en día hay que hacerlo con el testimonio y esbozando la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Usted puede ser guardado de esa hora de la prueba. En el próximo programa estaremos viendo cuál es esa hora de la prueba y en qué momento usted va a ser guardado. Por ahora, gracias por estar presente en este programa. Que Dios te bendiga y que la pases muy bien.
Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.